Continuamos con este segundo segmento de entrevistas en martes a las 8:45 y el día de hoy pues vivimos una serie de bloqueos en puntos estratégicos del país. Para discutir los efectos de los bloqueos, el efecto sobre la actividad económica y cuáles al final las consecuencias de este tipo de paralizaciones, tenemos hoy la visita de Carolina Castellanos. Ella es directora ejecutiva de AmCham, la Cámara Guatemalteco-Americana, con quien vamos a discutir cómo es que se perciben los efectos económicos de días de paralizaciones y bloqueos como el que tuvimos hoy. Carolina, bienvenida. ¿Qué tal, Philip? Buenas noches, Silvia. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar por aquí. Silvia, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Carolina. Hay un tema, además de las congestiones de tráfico, la paralización del comercio y todas esas quejas que oímos de la gente que todos los días tenemos que ir a trabajar, que nos están ocasionando estos sectores sociales que se dicen llamar y que actúan en supuesta representación de las poblaciones indígenas. Ahora están exigiendo que se deroguen algunas leyes como la de telecomunicación, la ley de túmulos e inclusive a la ley de radiodifusión. Sobre este tema, tú que estás muy activa en lo que es el sector productivo del país, ¿cuáles son las secuelas reales que trae para Guatemala y qué implica esto para el sector productivo, no solo de los grandes, sino que de esas pequeñas personas del interior del país que hoy fueron las más afectadas? Gracias, Silvia. Y como tú dices, a los que más afectan, tal vez estas personas, sí que las grandes multinacionales, que es lo que siempre dicen, a los que más afecta es hasta a estos pequeños comerciantes, productores, agricultores, lo que fuera, y bloquearon rutas muy estratégicas, por ejemplo, muchas en Xela, que Colomba, Costa Cuca, que de Regua, Xela, que son, ahí hay mucho comercio, y todo lo que se ha desarrollado, todo el occidente del país, hay mucho comercio, hay mucho intercambio, y son los pequeños y medianos empresarios los que más afectados se ven. El no poder pasar mi picopito, mi camión, ni lo que fuera, del punto A al punto B, bueno, ¿cuánto dejé de vender hoy? Porque no pude llegar. Lo que no vendió, ya no lo vendí. Entonces este es un pequeño empresario que de pronto iba a vender unos 5,000 quetzales, 3,000 quetzales, que ya no vendió hoy. Y que mañana, a saber, porque como ya amenazaron que si no los escuchan, entonces vuelven a las calles, entonces este empresario se acuesta hoy en la noche y dice, bueno, a ver si logro pasar mañana. Esto lo multiplicamos, ya escuchamos al presidente Casif diciendo pues que calculan en unos 50 millones de quetzales las pérdidas, de pronto son más, porque sumamos los cuantos puntos, 20 puntos o no sé cuántos que bloquearon, y paso de pequeños, medianos y grandes, poniendo en riesgo la vida de las personas e incluso su seguridad laboral. Si yo no pude pasar hoy, esto se resulta que son 3 días y empiezo a tener pérdidas, empiezo a cortar gente. O si yo no puedo llegar a mi trabajo, o sea, hasta problema de incluso de que puedo perder mi trabajo o me pueden lastimar si yo estoy tratando de pasar. Entonces, esas son algunas de las pérdidas que podemos ver así a primera vista, ¿verdad? Carolina, en AmCham te toca trabajar muy de cerca con inversionistas, empresarios norteamericanos que vienen a Guatemala, arriesgan su capital. ¿Qué mensaje envía un día como hoy para esos inversionistas que están pensando venir a Guatemala? Fatal, porque de hecho hemos recibido muy pocos en los últimos años, 2, 3 años hemos recibido muy pocos, precisamente porque la inseguridad es lo principal que espanta a cualquiera que quiera venir a hacer negocios a un país. El ver que tienen que gastar, porque ni siquiera es invertir, entre un 10 y un 15% de su presupuesto anual para cuidarse, y de ese 15%, por lo menos el 7% se va en pago de extorsiones. ¿Quién va a venir a hacer negocios? Tendría que estar locos para venir a hacer negocios. Encima de todo, en industrias, ya vimos en todas las industrias extractivas, generación de energía eléctrica, las minas, las hidroeléctricas, hacen algo y se las queman. En tu informe que recién sacaste, salen ahí los personajes diciendo que quemen la hidroeléctrica, que quemen el camión. ¿Quién va a venir a hacer negocios así? No pueden llegar al puerto, no pueden acceder a la segunda ciudad más importante de Guatemala, el departamento que es Saltenango, porque hay bloqueos, que porque bloquearon al puerto Quetzal, que porque bloquearon a no sé dónde.
¿cómo puede uno contabilizar eso dentro de su plan de trabajo? Es un mensaje fatal. Y nos quejamos que no hay empleos, de que la gente no tiene oportunidades, que es muy real. Pero si no estamos generando inversión y la poca inversión que viene le estamos metiendo fuego. Y ahora, Carolina, hay un tema a nivel de autoridades. Hoy, por ejemplo, vimos en Sanarate, El Progreso, que un policía fue macheteado, tuvieron que tirar gases lacrimógenos. Pareciera que estamos frente a un Estado ausente. ¿Cómo no? Ustedes, como un sector organizado, han tenido conversaciones con el ministro de la Defensa, con el ministro del Interior, con el presidente. ¿Cuáles son las percepciones de ustedes como sector del trabajo que a nivel de seguridad está haciendo este gobierno, que ofreció seguridad como un tema puntual de gobierno? Puntual, el tema era la mano dura, ¿verdad? No hemos encontrado una respuesta satisfactoria y la respuesta está a la vista, no hay. Absolutamente no hay un Estado fuerte que de verdad le ponga un alto a esto. Hubo un foro no hace mucho que organizó, creo, Cámara de Comercio, y tenía como a los tres poderes, el Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, y decían: lo que pasa es que la ley no nos deja que esto y lo demás. Yo no puedo creer que la Constitución nos garantiza la libre locomoción en el país y la libre comercialización, y que esta gente venga y con 3 piedras o con 20 piedras bloquea una carretera, y eso no es atentar contra la libre locomoción y la libre comercialización. Están atentando incluso contra la vida de las personas que pasan ahí, e incluso hemos llegado a extremos que no dejan pasar ni ambulancias. Entonces, ¿qué más alto que la Constitución puede haber para decir: señores, se está violando una ley y eso es ilegal y ustedes se tienen que ir presos? Pero como nadie hay preso, como no meten presos a los líderes, como ni siquiera investigan quiénes están atrás y se quedan con los nombres que salen así y que las vemos en la tele y toda la historia, entonces no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias, pues sigamos, porque la fiesta está abierta. Carolina, nosotros invitamos a este programa a Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina, porque queríamos obtener su versión, que él es uno de los grandes organizadores de estos disturbios. Así es. Y igualmente de los disturbios de Pajoques en San Juan Zacatepeques y de la gran conflictividad. No quiso venir, Luis Lara tampoco. Sin embargo, como ellos dejaron sus sillas vacías y su espacio acá, yo quisiera que tú me hables un poquito sobre estos pseudolíderes que están creando una gran conflictividad en el país. Cómo se mantienen impunes, cómo se mantienen vigentes, y a pesar de los graves ilícitos en que incurren, no solo en el tema económico, sino que también en temas que ha costado vidas, ¿cómo puede un país subsistir y un sector productivo seguir trabajando e invirtiendo cuando estas personas parecieran que son más fuertes que la misma ley? Que la misma ley. Yo admiro a los de la cementera, que han tenido un aguante impresionante. ¿Cómo es posible que van y matan a 8 miembros de una familia porque apoyan a la cementera? ¿Y por qué no están presos y están siendo juzgados ya de inmediato las personas que ocasionaron esto, para que, como decíamos hace un momento, haya consecuencias? Pero como no las hay, y como encima agarran a unos y luego los dejan libres, no hay consecuencias. Entonces, pues sigamos adelante, porque aquí tenemos permiso para hacer lo que queramos. Entonces, nuevamente, la cementera ha aguantado, que es gusto, lleva años en esta pelea, y siguen adelante con la inversión, creen en el país y siguen adelante y han desarrollado las comunidades. Es estas personas que tú misma en tus reportajes y reportajes de otros han demostrado que son infiltrados en las comunidades, que reciben dinero del extranjero, que les abunda la plata, y entonces pueden movilizar gente, pagar, darles comida, llevarles transporte, agua, lo que fuera, para hacer valer sus privilegios y tener su pedacito de poder en un país que ya no aguanta más, ¿verdad? Lamentamos muchísimo el que no haya estas consecuencias de las que hablamos. Peor que la inseguridad, y uno dice que puede haber peor que la inseguridad. Sí, peor que la inseguridad es la impunidad. José, un televidente pregunta: a ver, ustedes hablan del derecho a la libre locomoción, pero ¿qué pasa con el derecho de manifestación? Entonces mi pregunta, Carolina, sería ¿cómo balancear esos dos derechos que pareciera que hoy hay actores que los quieren contraponer? Y es muy interesante la pregunta. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro.
Entonces yo puedo manifestar y nadie me puede, pero si yo estoy bloqueando tu derecho de moverte, de transitar, de trabajar, de vivir en paz, de lo que fuera, me estoy traspasando mis límites. Eso en cualquier sociedad del mundo. Yo no tengo derecho a bloquearle el paso a nadie. Solo porque a mí se me da la gana que por aquí no pase nadie, salvo que sea en mi casa. Esa es mi propiedad y mire, usted no puede entrar, es mi propiedad. Pero no puedo yo bloquearle a nadie. Entonces, si yo quiero manifestar, no tengo por qué ir a bloquear las carreteras para que me escuchen. Yo me puedo ir a parar frente al Congreso de la República, frente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, frente a la Presidencia, frente a quien es el supuesto responsable de mis penas y angustias, porque al final es un lío esto, y protestar ahí. Y también, ¿por qué no privilegiamos el diálogo y buscamos las formas pacíficas? Todo tiene que ser violencia, todo tiene que ser con conflicto, todo tiene que ser generar aquella zozobra y aquella incertidumbre y aquella inseguridad. ¿Por qué no hacemos una forma pacífica? ¿Por qué no lo hacemos ordenado? ¿Por qué no hacemos lo que hacemos los del sector privado? Nosotros también nos hemos opuesto a leyes. Una de las tantas leyes que decían hoy era la de inversión y empleo. En esta misma mesa lo discutimos con Pedro Trujillo hace algunos meses y con Jorge Briz, que nos oponíamos nosotros también a esa ley. Pero nosotros no estábamos afuera haciendo un relajo y poniendo en riesgo la vida y el trabajo y los productos y las ventas de todos los demás. Mi libertad, insisto, termina donde empieza la libertad del otro. Yo no tengo derecho a hacer eso. También, Carolina, adentro de estas marchas o bloqueos, hay una presión muy fuerte por grupos del Congreso, particularmente UNA, que es una de ellas, por aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral. Sabemos que esta ley atenta contra la Constitución, atenta contra la propiedad privada, es un gran peligro, pero pareciera ser que los bloqueos también se han vuelto una manera efectiva para presionar a los congresistas. ¿Qué pasaría si esta ley fuera aprobada por estas mismas versiones? Sería nefasto, estaría alejando nueva inversión y muy probablemente inversión que ya existe, porque esto sí atenta contra la inversión, contra la empresa privada. No es posible que pueda llegar cualquiera y decir, mire, esto es de mis ancestros y entonces usted se tiene que mover, donde ya se pierde incluso el derecho a la propiedad. Es el derecho más básico y fundamental en una república o en una mal llamada democracia, si lo queremos ver así. No podemos tener ese tipo de acciones donde cualquiera se vuelve dueño de todo, y es una ley tan nefasta que deja sumisos a las poblaciones del interior de la república, las poblaciones indígenas, las deja sometidas en la agricultura, porque se concentra en el tema de la agricultura y ni siquiera les da la oportunidad de, mire, puede dedicarse a ser un gran empresario. No, los deja sumidos, incluso ni siquiera los ayuda a salir adelante. Sería de verdad una catástrofe para el país. En su momento fuimos al Congreso de la República a pronunciarnos desde el punto de vista de un inversionista extranjero y los negocios extranjeros, y creo que pues dejamos muy claro este punto, que sería sumamente nefasto. Y complementando tu pregunta, Silvia, vimos cómo el Congreso, y voy a tener que decir la palabra irresponsablemente, derogó la ley de especies vegetales, que la llamaron de 1000 formas, y que no era nada más que proteger lo que ya estaba protegido en una ley anterior. Y ha dejado un hoyo incluso en los temas de propiedad intelectual, y por las presiones de la mal llamada sociedad civil, porque es grupos de interés, derogan una ley, y entonces eso abre la puerta para que todos estos grupos ahora sigan manifestando y hagan todo esto para que deroguen otras leyes. Porque es bajo esa misma bandera que ellos dicen, si pudimos con la ley Monsanto, hoy hagámosla con lo que sea. Pues. ¿Ves un comportamiento populista de parte del Congreso de responder a medidas? De hecho, lo que pasó tanto con la ley de obtenciones vegetales, lo que está ocurriendo ahorita con la ley de desarrollo rural. ¿Cómo leer esa interacción bloqueo-reacción legislativa? Me deja como que, bueno, ¿y qué les pasa?
O sea, ¿dónde terminó las audiencias? Con la Ley de Desarrollo Rural, que fuimos nosotros al Congreso como AmCham y fuimos un montón, fueron días enteros, nos fueron citando a todos, donde todos llegamos a pronunciarnos. Esa es la forma correcta, civil, pacífica de hacer las cosas. Las presiones mediáticas y eso no resuelve nada y ni transmite la realidad de las cosas. Yo tengo que tener la capacidad, cualquier grupo, quien sea, de hacer valer mis comentarios, mis opiniones, mis creencias de una forma civilizada, pacífica y no en un desorden y no ceder a estas presiones por grandes y fuertes que sean. Simplemente, señores, vamos a escuchar a todo el mundo y si nos pasamos una semana recibiendo 20 gente, nos vamos a revisar todo el mundo y vamos a tomar una decisión basada en los hechos. Pareciera ser como que el Estado de Derecho, Carolina, se ha perdido. Totalmente. Como Totalmente. que estamos a merced de los grupos de presión y lo más preocupante de todo es, al final, quién nos legisla, quién regula las leyes. Y yo volví a este tema de la aprobación de la ley 4084 o ley de desarrollo rural por todas las inconstitucionalidades que se han mencionado que tienen. Adentro de este mismo paquete también está la ley de los patrimonios ancestrales, también se encuentra la ley de radios comunitarios y al final, ¿qué es lo que se pretende o a dónde crees tú que quieren llegar estos grupos? Pareciera que al tener una minoría con los grupos del Congreso como URNG, WINAC, que son quienes apoyan estas leyes, quisieran legislar y gobernar el país y lo logran. Y lo logran cuando logran que un Congreso de la República derogue una ley por la presión mediática y todas las manifestaciones y bloqueos y cosas que hubo. Entonces convertimos a este país en un circo. El Estado de Derecho está perdido totalmente. No hay un Estado de Derecho que lo alimenta una débil institucionalidad del país, porque ni siquiera los propios que laboran en las instituciones las respetan. Y entonces, en ese desorden, ¿cómo podemos nosotros tener una república que de verdad nos proteja a todos, no importando si somos 3 o si somos 20 millones? Brenda pregunta, hemos llegado al final. Una rapidísima. Brenda, 10 segundos. Brenda dice, si la ley de desarrollo rural no es el camino, entonces ¿cómo alcanzar el desarrollo rural en el país? Es importantísimo generar inversión al interior de la república, pero por vía de desarrollo, que podríamos hablar aquí horas del tema, pero es importantísimo generar inversión y no solo la extranjera, sino la inversión local para generar esos empleos y para de verdad sacar de la pobreza a toda esta gente, llevándoles productividad y enseñándoles a 1000 cosas más, oportunidades que no han tenido a la fecha, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carolina. Este es un tema que da muchísimo de qué hablar. Hoy tuvimos 2 temas lamentables y terribles para Guatemala, la crisis hospitalaria y estos bloqueos que nos ocasionan grandes pérdidas. Esperemos que nuestros diputados actúen coherente y conscientemente y ustedes, como ciudadanos, tienen el derecho y la obligación de pronunciarse y decir no a estos abusos. En estos momentos nos vamos directo a Deportes con Rosario Orellana y le agradecemos muchísimo su sintonía. Lo esperamos el próximo martes y quédese con nosotros aquí en A las 8:45. Que tengan muy buenas noches.